Matrimonio igualitario en Paraguay. ¿Cuándo y por qué aún no todavía? En la República del Paraguay, a diferencia de demás naciones de la región, el derecho a acceder a la institución matrimonial sigue siendo un asunto limitado a las parejas monógamas y hetero, formadas por una mujer y un hombre. Todas las demás personas que salgan de este molde pues simplemente no pueden casarse entre sí, al menos no al mismo tiempo de que el gobierno respete sus identidades. Por ejemplo, si yo quisiera casarme con un hombre trans, puedo hacerlo, solo que el Estado me va a registrar a mí como el hombre y a mi esposo como la mujer. El hecho de que la institución matrimonial sea vista como un terreno inherentemente heterosexual se debe al artículo número 52 de la Constitución estatal vigente, la cual estipula lo ya expuesto, cuestión que en nuestra Constitución está por encima de cualquier ley o decreto común y solo puede ser modificada mediante las figuras de la enmienda o la reforma. Pero en este caso puntual voy a centrarme en la enmienda, ya que solo mediante esta figura se pueden hacer modificaciones a artículos de la Constitución. Según el artículo 290 de esta misma Carta Magna, para promulgar una enmienda constitucional es necesaria primero que sea presentada como petición firmada, ya sea por la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras del Congreso, la Presidencia de la República o 30.000 electores. Después de esto, el texto íntegro de la enmienda deberá ser aprobado por la mayoría de la Cámara de origen, o sea, la Cámara en donde se ha propuesto. Esta puede ser la Cámara Alta o la Baja. Aprobado el mismo, se requerirá igualmente que sea aprobada por la Cámara Revisora, o sea, la Cámara restante. Si en cualquiera de las cámaras no se reúne la mayoría necesaria para su aprobación, se rechazará el proyecto de enmienda, no pudiendo volverse a presentar hasta un año después. En cambio, si es que sí se aprueba el proyecto de enmienda por ambas cámaras del Congreso, este pasará al Tribunal Superior de Justicia Electoral, para que, dentro del plazo de 180 días, se convoque un referéndum. Si el resultado del referéndum es afirmativo, la enmienda quedará sancionada y promulgada, incorporándose al texto constitucional. Si el proyecto de enmienda es derogatoria, o sea, si se plantea cambiar, anular o renovar artículos o normas de la Constitución, no se podrá promover otra sobre el mismo tema antes de 3 años. En síntesis, todo un tema enmendar la Constitución. No solo porque nuestro Congreso es más reaccionario que manifestación pro vida, sí, esas cosas existen, sino que también está el tema del referéndum o plebiscito, un evento que requiere de bastante organización y recursos para generar resultados favorables. Sumémosle los grupos que estarían en contra de una enmienda sobre el artículo número 52 y que harían lo posible para conseguir el rechazo de la enmienda en las urnas, y lo poco participativas en política que suelen ser las personas jóvenes, las cuales justamente son las que tendrían una opinión más favorable sobre esta enmienda. Y veremos que un escenario real en donde se realiza una enmienda sobre el artículo número 52, por lo menos en nuestra situación actual, es casi imposible. Pero tampoco es imposible, tal vez no hoy, pero quizás sí en un mañana, podremos alcanzar una igualdad real con nuestros y nuestras congéneres heterosis. Así que no pierdas la esperanza, pequeño homosexual. Si te gustó el video, regálame un me gusta, una compartida y una suscripción, ya que como dije en el video pasado, aún tengo mucho de qué quejarme sobre el sistema legal paraguayo. Adiós.